Buenos días. Muy bien, el día de hoy empezamos a iniciar, a presentar a nuestra clase. Bien, tengan ustedes una bienvenida a este nuevo día. El día de hoy nos encontramos un día muy importante en nuestra selva, ¿ya? Celebra el Día de San Juan, pero también a nivel de todo el Perú celebramos el Día del Campesino. Bien, entonces con este saludo a todos nuestros hermanos campesinos, ya hay un saludo especial también a mi padre, que hasta el día de hoy en su edad trabaja en el campo, ¿no? Bien, entonces iniciamos esta nueva experiencia de aprendizaje con la celebración del Bicentenario del Perú del 2021. Bien, en esta nueva experiencia de aprendizaje, nuestra cuarta experiencia de aprendizaje, nos toca desarrollar, queridos estudiantes y maestros y maestras, ¿no? Vamos a realizar nuestra primera actividad. Reflexionamos sobre los ideales de la independencia, ¿ya? Como ustedes saben, estamos a puerta de celebrar nuestro Bicentenario del Perú este 28 de julio. Cumplimos 200 años de independencia del Perú. Bien, entonces estamos trabajando la semana 12 para los estudiantes de primero y segundo grado de educación secundaria. Les saluda la maestra Jessica López Azañero, ¿no? Con la cual vamos a ir presentándoles las actividades de esta semana para primero y segundo. Bien, a continuación les dejo con esta imagen, ¿no? Recordando los momentos históricos de nuestra independencia. Entonces, como ya les dije, vamos a reflexionar sobre esos ideales de la independencia, ¿no? Hasta el día de hoy, a 200 años, ¿cómo estamos? Vamos a trabajar la competencia, leer diversos textos en lengua materna. Seguido de ello, queridos estudiantes, también les presento el propósito. ¿Ya? El propósito va a ser leer y reflexionar sobre los ideales de la independencia en la celebración de 200 años de independencia, así conocer también las tareas de revalorar el Perú antiguo. Vamos a dar una mirada a nuestro contexto, ¿no? Dice, son 200 años, decía María, y para esta celebración teníamos la posibilidad de elegir entre dos caminos. El primero, pensar en el Bicentenario, como una gran fiesta a celebrarse este 28 de julio del 2021, por las razones que hace 200 años nos fueron dadas. El segundo, entender este hito histórico como la gran oportunidad para construir juntas y juntos el país que queremos. Con la seguridad de que hay mucho que celebrar y mucho también que reforzar y construir. Como país hemos optado por el segundo camino. Esto nos permitirá reflexionar y valorar los avances y logros obtenidos a partir de los aportes culturales, sociales, científicos y tecnológicos, para fortalecer nuestros derechos y deberes referidos a la igualdad de oportunidades y al acceso a energía limpia. ¿Cómo podemos generar la valoración de nuestro pasado y la reflexión sobre la oportunidad de construir el país en el que anhelamos vivir? Un país donde los ciudadanos y ciudadanas ejercen sus derechos y cumplen sus deberes. Bien, es muy importante entonces tener en cuenta en este contexto. Como ustedes saben, nos encontramos todavía en una situación de pandemia donde todavía cada día salen nuevas, nuevas cepas. Probablemente la tercera ola también nos siga afectando. Entonces,
pensar en celebrar nuestro bicentenario desde nuestra familia, desde nuestros hogares, pero también el segundo punto, como nos dice María, es celebrar, ¿no?, que nos permita reflexionar y valorar los avances y logros que ya hemos obtenido, ¿no?, a partir de los aportes culturales, sociales, científicos y tecnológicos para fortalecer nuestros derechos y deberes referidos a la igualdad de oportunidades y el acceso a energía limpia. Entonces, en función de eso, queridos estudiantes, vamos a trabajar, ¿no?, nuestros ideales. Bien, para ello, pues, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar la inspección de los textos que vamos a leer en el camino. A ver, vamos a leer, ¿no? ¿Qué textos? Ubicamos los textos, cuáles fueron los ideales de la independencia y el texto Educación para la generación del bicentenario, los cuales encontrarás en los recursos y en el cuaderno de trabajo en las páginas 40 y 41. Realizamos una inspección global de los textos. Bien, acá les quiero recordar, queridos estudiantes, cuál va a ser, este es el texto que vamos a leer. Este es el texto, nuestro cuaderno de trabajo, ¿ya? Nuestro cuaderno de trabajo de primer año, que lo vamos a encontrar en la página 40 y 41. No sé si ustedes pueden visualizar, ¿no? Ahí dice, ¿no? Vamos a la educación para la generación del bicentenario. Este es el texto, ¿ya? Ahí está, son 2 páginas en las cuales vamos a dar lectura y que también se les va a presentar en los recursos para poder trabajar. Entonces, continuamos. Una vez que ya tenemos nuestros textos ubicados, vamos a dar una inspección general. Vamos a realizar una inspección general, global de los textos. Primero debemos leer el título y observar las imágenes que acompañan al texto, ¿no? En este caso, nuestros estudiantes deben tener el texto para poder ayudarse, si no, pues se les envía, ¿no?, la lectura que ya está también dentro de los archivos. Identifica algunas palabras que llamen tu atención, ¿ya? Van a utilizar la técnica del subrayado. Utilicen la técnica del subrayado. Fíjate en el número de párrafos que tiene el texto. Anota lo que has observado y de qué tratará el texto. Entonces vamos a ir teniendo en cuenta estos aspectos, ¿ya? ¿Y qué ideas o hechos o acontecimientos crees que presentará? ¿No? De manera general, no nos vamos a enfocar todavía, ¿no? Luego vamos a leer. Bien, una vez que hemos hecho esa actividad, entonces empezamos ya ahora, nos toca leer, leemos los textos, ¿no? Son 2 textos. Ahora nos toca leer los textos. Para la lectura tomemos en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero vamos a elegir un texto, ¿no? Primero uno por uno. Elige uno de los textos, lee, subraya o marca aquellas palabras o frases que llamen tu atención. Toma apuntes y escribe aquellas ideas o preguntas que se te van ocurriendo a medida que vas leyendo. Vas a completar este esquema que estás observando con la información que se requiere sobre el texto que has leído, ¿ya? Entonces, acá está el cuadro. Tomás, ¿cuál es el tema del primer texto? ¿Y cuál es el tema del segundo texto? La idea principal, las ideas secundarias, ¿cuáles son? También lo vas a poder nombrar. Bien, entonces seguimos en la parte del primer texto. Les estoy presentando el primer texto que se titula Reflexiones sobre la independencia. ¿Cuáles fueron los ideales de la independencia? ¿Ya? Vamos a leer un poquito, ¿les parece? Bien, lo leemos. Este texto es de Johann Tauca Yoplac, de Santo Tomás, Amazonas. Un estudiante de 15 años y nos dice, me gusta mucho tu pregunta
por su relevancia y actualidad, querido Johan. La independencia debe ser entendida en el contexto de una lucha por la libertad entre una nación todavía en fase de formación y un poder imperial total. Este hecho la obligaba a romper una dependencia económica y política de casi 300 años. Repensar lo que significó independizarse para miles de peruanos implica, ¿no?, el imaginario de pueblos y regiones. Muchos de nuestros compatriotas avisoraron una libertad estrechamente unida a la justicia y la igualdad, e incluso al reparto de tierras y la prosperidad. Lo anterior era imposible si se mantenían las viejas estructuras de opresión colonial, como el caso de la servidumbre indígena. En este marco, la forja de la ciudadanía fue un ideal fundamental de la independencia. Bien, nosotros podemos ir utilizando, voy a utilizar yo acá mi lapicito, ¿ya?, para darle un poquito de forma también acá. Entonces vamos acá. Por ejemplo, ¿cuántas veces, qué significa la palabra independizarse? Ya podemos ir haciendo ese trabajo. Por acá encontramos la palabra independencia. ¿Qué más necesitamos saber? ¿Qué significa opresión, ¿no?, colonial? Podemos ir trabajando estas, ¿no?, que es la dignidad republicana, estas palabras, ¿no? Entonces, dice, el ideal ciudadano aludía a la justicia, pero también al mérito y a la dignidad republicana. Nuevo paradigma para el ascenso social, ¿no?, de las frágiles clases medias ilustradas. Nos están recordando lo que se ha vivido, ¿no?, años anteriores cuando estaba pues la opresión, ¿no? Y podemos continuar y dice acá, junto con estos ideales hubo propuestas concretas para el Estado en construcción, entre otras una constitución política, ¿ah?, donde están respaldados nuestros derechos, en la que se estipulaba la separación de poderes, los derechos y deberes ciudadanos, a la necesidad de que todos los pueblos del Perú recibieran los beneficios de la joven república, ¿no?, que se inauguraba. Paralelamente a esto, era fundamentalmente instauración en un sistema de justicia que posteriormente tendría que la labor de aplicar las leyes. Dicho esto, cabe preguntarse qué ideales aún quedan por concretarse a 200 años de haberse independizado nuestro país. Entonces, es a manera de pregunta ir también reflexionando, ¿no? Entonces, yo puedo hacer mis marcas, puedo subrayar, queridos estudiantes, ¿no? Mi texto puedo ir anotando, buscando las palabras que desconozco, ¿ya? Este es un trabajo que ustedes lo tienen que hacer. Y todavía tenemos al otro lado, ya tenemos todavía una partecita, ¿ya? Ahí está. Tenemos acá el segundo texto, ¿ah? Este es el primer texto y tenemos aquí el segundo texto, lo que está en el cuaderno de trabajo de nuestra área de comunicación. En el texto 2, como dice, nos ubicamos en la página 40, 41 de nuestro cuaderno de trabajo del área de comunicación, que se les ha repartido oportunamente. Si no lo tuviera, está también en las fichas. Bien. Entonces, el segundo texto es Educación para la generación del Bicentenario. Le damos una chequeadita y esto es, dice, el peruano cuando teníamos nosotros 194 años, ¿no? ¿Quién habla? Habla Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú. ¿Y qué nos dice Ana? ¿No? María Ana de Mendoza nos dice que el Bicentenario debe ser una de las palabras más, ¿no?, pronunciadas
¿no? En los últimos meses en el Perú. Pero lo interesante está recurrente, ¿no? Mencionar que tiene, además de un carácter conmemorativo, un alto contenido esperanzador, ¿no? De esperanza. ¿Qué más nos dice María? Nos dice, hay motivos para mirar con optimismo el presente y el futuro. Esta generación, si desarrolla sus capacidades de forma pertinente, puede impulsar y, ¿no?, ensanchar oportunamente de desarrollo personal, ciudadano y económico. Para ello, la educación tiene un papel decisivo en su capacidad de transformar la vida de las personas y es este campo donde se encuentran grandes ideales, ¿no? Grandes desafíos. Y asimismo, queridos estudiantes, vamos a leer la continuación del texto, ¿ya? Leemos la continuación del texto, que lo vamos a encontrar aquí, donde dice tener, ¿no?, mejores herramientas para que chicas y chicos ejerzan su ciudadanía y después se integren al mercado laboral, ¿no? Es sin duda una aspiración, si bien ahora en el Perú urbano y rural hay más adolescentes que ingresan a la secundaria, todo indica que la educación todavía no responde a la expectativa e intereses de sus estudiantes, a las exigencias de un mundo que avanza con rapidez, ¿no?, e intentos diversos y urgidos de mayores capacidades interculturales. Para ello, saludo a la preocupación del Ministerio de Educación respecto de las cerca de 280,000 adolescentes que no están en el sistema educativo, ¿no? Los 132,000 adolescentes que abandonan su educación secundaria y los 630,000 que no la concluyen en edad oportuna de 16 a 18 años. ¿No? Imagínense esta información tan importante. Teníamos hasta este año y ahora, en esta educación virtual, ¿cuál será nuestra realidad, no? El Estado peruano ha emprendido este enorme desafío que espera superar en los próximos 10 años. Un primer paso es reconocer la potencialización que puede aportar la adolescencia en el desarrollo de la persona. Escuchar la voz adolescente es clave para que la escuela responda a formar personas más capaces de aportar el desarrollo. El Ministerio de Educación está en esta ruta y recientemente organizó el primer seminario internacional de la generación del Bicentenario. Adolescentes y educación, hay más de 50 adolescentes descubrieron sobre la escuela a la que aspiran, entre otros aspectos, señalaron que los estudiantes deben ser parte del gobierno escolar. Además, indicaron que la escuela a la que aspiran es una escuela en la que se respete la diversidad, se promueva actividades saludables y las que se identifiquen y desarrollen las habilidades de cada uno de los y las estudiantes. La adolescencia es una oportunidad de desarrollo cognitivo, pensamiento crítico, fortalecimiento de la identidad. Que el Perú no pierda la oportunidad y energía del Bicentenario con una generación capaz de desarrollar sus proyectos de vida y aportar al bien común. Como ustedes saben, entonces le damos una mirada y una lectura a este texto. Qué importantes palabras nos dice Ana de Mendoza. Bien. Entonces, ahora continuamos. ¿Ah? Continuamos después de haber leído el texto. Entonces, vamos a responder las preguntas, ¿no? Y en las preguntas utilizamos la información de los textos leídos y sus propias ideas. Lo puedes acompañar tus respuestas con dibujos o imágenes.
¿no? En las preguntas tenemos, ¿cuáles eran las características del país de las peruanas y peruanas del tiempo de la independencia? ¿Por qué hay motivos para mirar con optimismo el presente y el futuro? ¿Por qué se dice que la educación tiene la capacidad de transformar la vida de las personas? Es muy importante esta pregunta, ¿verdad? Los textos leídos contribuyen a lograr el reto propuesto en la experiencia. ¿Por qué? Entonces vamos a ir dando respuesta a estas preguntas, queridos estudiantes. Y luego tenemos los propósitos de los textos, ¿no? ¿Cuáles fueron los ideales de la independencia? ¿Cuál fue, ¿no?, la intención de la autora en este segundo texto, ¿no? En el primero y el segundo texto, Educación para la Generación y Bicentenario. ¿Cuáles fueron esos ideales que ellos están planteando, no? ¿Están ahí? Espero lo subrayen y lo puedan ir colocando. Seguido de eso, entonces, a nosotros nos piden expresar una opinión, queridos estudiantes, ¿no? Dice, en un párrafo del texto, la educación para la generación bicentenario se señala, por ejemplo, el bicentenario debe ser una de las palabras más pronunciadas o escritas en los últimos meses en el Perú. Lo interesante de esta recurrente mención es que tiene, además, un carácter conmemorativo, un alto contenido esperanzador. Responde, ¿qué opinas? ¿Crees que además de un carácter conmemorativo, la celebración del bicentenario tiene un carácter esperanzador? ¿Por qué? No solamente de repente celebrar, sino también pensar cómo podemos nosotros mejorar como país, ¿no? A reflexionar entonces sobre esa pregunta. Luego escribimos nuestra opinión. Ahora esa opinión en la cual expresamos la vamos a escribir. Tomando en cuenta las lecturas y todas las actividades realizadas, vamos a escribir un texto corto dando respuesta a lo siguiente, ¿ya? La independencia del Perú se logró teniendo como base los anhelos de las peruanas y peruanos de 1821. Tenían para nuestro país, ¿no? Han pasado 200 años. ¿Cuáles son los ideales que quedan por lograr? ¿Qué podemos hacer para lograrlos? Presenta tus conclusiones y reflexiones. Entonces, en cuanto a esto, vamos a poder analizar y escribir nuestro texto. Finalmente, nos vamos a evaluar nuestros avances, ¿no? Vamos a tener en cuenta los criterios de evaluación. Identifiqué el tema y las clases, ¿no? Y las ideas principales y secundarias de los textos leídos. Si deduje el propósito comunicativo y la intención de las autoras de los textos. Si relacioné el contenido de los textos y el problema a resolver que se presenta en la situación. Si opiné sobre el significado de celebrar el bicentenario de nuestra independencia. Y si establecí conclusiones a partir de los hechos y afirmaciones, ¿no?, sobre si se desprenden de los temas, ¿no?, planteados. Entonces, ustedes ya saben que aquí siempre vamos a evaluarnos de una manera, ¿no? Si nosotros hemos logrado cada uno de ellos, todavía estamos en proceso, ¿no? Vamos a ir marcando. Eso ya es rutina en nuestro trabajo del área. Bien, entonces, agradecerles por seguir este espacio y empecemos a vivir nuestro bicentenario por los 200 años de independencia, ¿no? Con muchas ideas, con muchos ideales para mejorar nuestro país, ¿ya? A seguir planificando, construyendo desde nuestro, ¿no?, campo educativo. Entonces, agradecerles, queridos estudiantes, porque hoy día es un día muy especial para todos ustedes. Celebran la fiesta de San Juan y con esta imagen me despido, ¿no? A disfrutar de sus ricos juanes, su chicha de maíz, también a disfrutar, ¿no?, de las tradiciones y costumbres que tenemos, que hay en la selva, pero lamentablemente por la pandemia, pues,
no se puede salir a disfrutar de los ríos, pero sí disfrutar en familia. Entonces, eso que sea nuestro logro para encontrar una familia unida en esta fiesta. También un saludo a todos los campesinos que labran la tierra, ¿no? Y son los que producen para nosotros pues estar consumiendo esos ricos alimentos. Entonces, muchísimas gracias. Me despido hasta otra actividad de aprendizaje. Sigan suscribiéndose al canal, ¿no? Para poderles llegar las actividades.